Saludos, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Daniel Enoc Carvajal Castellanos, estudiante de agronomía, cursando cuarto semestre. El día de hoy desarrollaré la tarea 2, distinguir el metabolismo como base de la interacción suelo, microorganismo, planta. Eh, Mi número de grupo es el 3030 19A 1141. Esta actividad se desarrollará mediante el reconocimiento y las respuestas a un cuestionario brindado por parte de la tutora. Entonces iniciamos. ¿De dónde procede el aporte más importante del CO2, dióxido de carbono a la atmósfera? Entonces las principales fuentes de CO2 provienen de la quema de combustibles fósiles, los cuales son el petróleo, carbón, gas. De igual manera, este es un resultado, un producto de la deforestación, en la cual hay diferentes factores que aportan al proceder del dióxido de carbono, como actualmente lo es las empresas de producción, industrias, grandes industrias, y además esos procesos alimentan claramente el aporte de CO2, de dióxido de carbono a la atmósfera, y eh, este aporte de dióxido de carbono es superior a la medida de que se realizan las deforestaciones. Completa el siguiente enunciado. El ciclo de redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del CO2 dirigida a la energía de la luz. El CO2 es un gas importante en el efecto invernadero. La cantidad de CO2 en la atmósfera es controlado por el ciclo de carbono. Ahora voy a hablar sobre este ciclo en detalle. Probablemente han estudiado el ciclo, pero quizás no el componente geológica. El primer componente del ciclo del carbono es la fotosíntesis y respiración de las plantas. Tenemos aquí la fórmula. Durante el día las plantas usan la energía del sol para convertir el CO2 de la atmósfera más agua en carbohidrato y oxígeno. Este proceso de fotosíntesis, ese es el proceso de fotosíntesis. Durante la noche hacen lo opuesto, se llama la respiración. Usan el carbohidrato más el oxígeno para producir energía cuando no hay sol. Esto es lo que hacen los humanos y los animales todo el tiempo. ¿Mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 de origen microbiano? El CO2 de origen microbiano se produce mediante la respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica es este tipo de respiración que es llevada a cabo en total o ausencia de oxígeno molecular. Las bacterias que presentan respiración anaeróbica degradan parcialmente la glucosa hasta obtener un ácido pirúvico. Luego de esto es transformado a acetaldehoide y finalmente en etanol. Este proceso es comúnmente usado por el proceso de fabricación de bebidas alcohólicas. ¿Por cuáles factores está controlada la tasa de producción primaria, fijación del CO2? Como factor principal para la tasa de producción es la biomasa fotosintética. La producción primaria bruta de un ecosistema es la energía total fijada por la fotosíntesis en las plantas. La fotosíntesis realiza el proceso de fijación del CO2 en un ecosistema. La producción primaria neta, la cual es la energía fijada por el proceso de fotosíntesis y se encuentran los procesos de respiración de las plantas como lo pueden ser algas y demás. Complete el siguiente enunciado. El sulfuro se forma a partir de la reducción bacteriana del sulfato. El sulfato nosotros lo podemos encontrar en diferentes maneras, entre ellas está la manera granulada y la manera sólida. Las bacterias reductoras del sulfato abarcan grandes cantidades en campo, por lo cual para obtener un equilibrio se debe disponer de ciertas cantidades de materia orgánica. Esto quiere decir que hay una dependencia de materia orgánica y se debe generar un equilibrio. Eso quiere decir que a la falta de materia orgánica se determina la reducción proporcional de la existencia de sulfato en un suelo. ¿Qué tipos de bacterias utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía? Quimilitotrofía, los organismos que obtienen energía de la oxidación de los compuestos inorgánicos, son denominados quimiolitótrofos, los que a la vez en su mayoría son autótrofos. Estos microorganismos abundan en ambientes anóxicos o anaerobios. Son capaces de utilizar compuestos inorgánicos
para la obtención de energía utilizándolos en sus metabolismos respiratorios. Por ejemplo, tenemos las bacterias oxidantes del azufre, las bacterias oxidantes del hierro y las bacterias oxidantes del hidrógeno. El H2S es un sustrato producto de las bacterias reductoras de sulfato. Las bacterias reductoras del sulfato son bacterias quimiolitótrofas que emplean sulfato como aceptor final de electrones en la degradación de la materia orgánica, que da como resultado el H2S. Este compuesto, lo es el H2S, es el principal producto del gas volátil del azufre. En el ciclo del hierro y el Fe3 más hierro férrico se reduce químicamente y mediante respiración anaeróbica. Sí, el hierro se oxida químicamente y mediante un tipo de metabolismo quimiolitotrófico. De igual manera, cada ciclo contiene la forma de realizar oxidaciones, o en este caso, como lo son las reducciones. ¿A qué se debe que para muchos organismos los fosfonatos sean la fuente de fósforo utilizable? En la mayoría de los organismos, la fuente preferida de fósforo es el fosfato inorgánico, pero la mayoría de sales del fosfato son altamente insolubles y rara vez está disponible en concentraciones que se respalden el crecimiento desenfrenado, debido a la escasez de enzimas que se necesitan para degradar el fósforo. ¿Cuáles son los principales reservorios de calcio en el ciclo bioquímico de este elemento? En la litosfera se encuentra y se reciclan continuamente por los principales reservorios mediante los cuales son, la erosión de suelos, los cuerpos de agua y las cuevas son los que permiten que el calcio se encuentre principalmente en la litosfera. La forma principal de nitrógeno en la Tierra es el N2. Debido al triple alcance entre los dos átomos de nitrógeno, solo puede ser usado como fuente de nitrógeno por un pequeño número de procariotas, que pueden utilizarlo como fuente de nitrógeno para la célula mediante el proceso de fijación de nitrógeno. Esta es la fuente de nutrientes principales para las plantas. Esta fuente principal de las plantas cuanto a la fijación depende de diferentes características, como lo puede ser la humedad, clima, ambiente, entorno y ecosistema. Para llevar a cabo el proceso de fijación biológica de nitrógeno, FBN, los microorganismos pueden requerir o no formar relaciones de cooperación. En otras palabras, se pueden interpretar que las bacterias pueden aprovechar directamente el nitrógeno del ambiente para así originar compuestos absorbibles, como también crear una fijación. Entonces las bacterias van a crear una fijación del nitrógeno. Esta también se puede llevar a cabo con una simbiosis con las plantas para que estos microorganismos puedan lograr una fijación y deben tener, como lo mencioné anteriormente, una humedad y una temperatura adecuada para que la bacteria se pueda adaptar y hacer los procesos de fijación de nitrógeno. De los siguientes procesos, ¿cuáles originan pérdidas significativas de nitrógeno fijado en la biosfera y resultan ser procesos perjudiciales para la agricultura? El proceso de la desnitrificación es el que influye directamente en la saturación del suelo y la temperatura, al igual que la intervención de bacterias anaeróbicas. Es lo que permite la asimilación de electrones para devolver el nitrógeno a la atmósfera. Por esto, se cierra el ciclo de manera óptima y en condiciones de mucha humedad y que el suelo le falta oxígeno. Obliga a ciertos microorganismos a emplear nitrato en vez de oxígeno para respirar, lo que sería ya una adaptabilidad por parte de los microorganismos. La pérdida de nitrógeno mediante la volatilización de amoníaco, esto ya que está relacionado de manera directa con las condiciones del suelo, el pH, la capacidad de intercambio, la porosidad y demás. Las condiciones climáticas locales como la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y humedad de la atmósfera. El hierro Fe es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Este se oxida y se reduce mediante los siguientes procesos. La oxidación es un proceso químico que combina hierro y oxígeno para formar óxido de hierro. Durante esta reacción química, los átomos del hierro pasan electrones a los átomos de oxígeno. Este proceso, que es una transferencia, es conocida como oxidación. Durante el proceso de transferencia de electrones
El agente reductor es el que cede sus electrones, es decir, el que se oxida, y el elemento que permanece con los electrones es el agente oxidante, quedando en un estado de oxidación menor al que tenía inicialmente. Una de las siguientes opciones hace referencia a una característica fundamental presente en los microorganismos fijadores de nitrógeno. Seleccione la respuesta de acuerdo al artículo de Meis Figueroa 2004. Las bacterias y microorganismos fijadores de nitrógeno son componentes importantes del suelo y requieren una fuente de energía química si no son fotosintéticas, las cuales a su vez utilizan energía de la luz solar. Allí realizan el proceso de convertir el nitrógeno en amoníaco para que éste vaya a la atmósfera. Referencias bibliográficas, muchas gracias por su atención. Esa es la exposición realizada el día de hoy de acuerdo a la actividad planteada.